El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de reflexiones. Como siempre, queremos traer un mensaje de la palabra de Dios a su vida y una reflexión a su corazón, para que podamos meditar juntos y también entender el propósito que Dios tiene en este tiempo para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema y lo ha titulado Una nueva vida. Quédese con nosotros. En la vida, ¿quién de nosotros, teniendo una situación difícil, no quiere salir de ella? O habiendo tenido una situación difícil, no luchó con todas sus fuerzas para salir de ella. Porque a nadie le gusta estar en esa vida, subyugado por problemas, por dificultades, por situaciones que le impiden actuar como verdaderamente quisiera. Por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo y con compromisos económicos y compromisos familiares, con seguridad que tiene que luchar, tiene que esforzarse para salir de esa situación. Y así en todo el tiempo. El pueblo de Israel también vivió una situación difícil antes de salir de Egipto. Y recordemos que para nosotros Egipto hoy es prototipo de pecado, es situación que no es agradable a los ojos de Dios. En el capítulo 5 del libro de Éxodo nos cuenta que Moisés y Aarón fueron a la presencia del faraón para pedirle que dejara ir al pueblo a orar, a invocar a su Dios. Pero el faraón, en su arrogancia, dijo que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios, que quién era Jehová, que quién era Dios, y tomó determinaciones contra el pueblo de Israel. El versículo 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Porque muchos opinan y creen que orar son mentiras, es perder el tiempo, que hay cosas mejores para hacer. ¿Y cuál fue la orden de Faraón? El pueblo de Egipto debía construir o hacer los bloques, pero le llevaban la paja para que ellos los hicieran. Y entonces le ordenó a los capataces que les quitaran ese servicio. Y el versículo 10 y 11 dice: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho el faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de nuestra tarea. Esa fue la situación difícil que pasó
el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el Señor les dijo que eran esclavos, posteriormente decían que qué tiempos aquellos en los que comíamos, en los que bebíamos, en los que vivíamos, y se olvidaron de la esclavitud. Pero el Señor dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Abogado y juez. Cuenta la historia de dos hermanos. Uno era médico, el otro abogado. El médico, a través de los años, se había perfeccionado en la cirugía plástica. Era un hombre muy sobresaliente, pero tuvo un percance en un accidente automovilístico donde su esposa y su hija fallecieron. Debido a esto, aquel hombre se volvió irresponsable. Empezó a tomar y a embriagarse. Cuando le tocaban las cirugías, llegaba enguayabado y aún con los efectos del alcohol encima, a operar. En una oportunidad operó a un niño y por su mala suerte y su irresponsabilidad, el niño murió. Luego de esta situación, siguió en la misma tónica, embriagándose y tomando. Su hermano, como buen abogado, lo defendía en cada circunstancia y situación y problema en que se metía. Luego volvió a operar a una mujer, también bajo los efectos del alcohol, y en su irresponsabilidad operó mal a la señora. Otro médico tuvo que intervenirla y desgraciadamente la señora falleció. Así que lo llevaron a la corte y su hermano fue y lo defendió. Lo sacó libre. Siguió el tiempo. El hermano de aquel médico pasó sus documentos ante la sala penal presentándose para que revisaran su hoja de vida porque había unas vacantes para juez. Fue un currículum muy apetecido por muchos abogados, pues era un hombre muy cabal y muy correcto en sus decisiones. Debido a esto y pasando el concurso, fue aprobado y nombrado como juez. Su hermano, en vista de esto, decidió aún con mayor irresponsabilidad seguir su trabajo de cirujano. Otra vez operó mal, nuevamente llegaron las demandas y le correspondió al juzgado donde su hermano era juez. Cuando llegó allí, vio a su hermano y le dijo, ¿me puedo ir? El hermano mirándolo le dijo, como abogado siempre te defendí, pero hoy como juez te condeno. Este ejemplo o esta reflexión nos lleva a entender el Señor Jesucristo ha sido nombrado como nuestro abogado delante del Padre, defendiéndonos, pero un día vendrá como juez. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y termina diciendo el justo, porque Él va a ser un juez justo. Y ahora, en este tiempo, mientras hay vida, mientras estemos en este tiempo, el Señor es nuestro abogado. Pero un día, cuando las cosas lleguen a su final, Él vendrá como juez de toda la humanidad. Reflexionemos. Entonces, el Señor, en el libro o el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Tenemos que luchar para no ser esclavos del pecado. Tenemos que hacer luchar para ser hijos de Dios. ¿Por qué? Primero, porque el pecado, en la esclavitud, vamos perdiendo las cosas. El pueblo de Israel perdió porque el pecado le fue quitando Egipto, le fue quitando esa prerrogativa de tener la paja para hacer el trabajo. Ahora les tocaba que ir a buscar la paja y les tocaba hacer la misma cantidad de trabajo. El pecado siempre nos quita a nosotros bendiciones. Podemos perder la salud. Podemos perder la paciencia. Podemos perder el gozo. Pero sabe una cosa, amable televidente, el pecado nos sigue pidiendo seguir pecando. El que es esclavo del alcohol, aunque esté enfermo, desea tomar alcohol, porque el pecado lo lleva a que tome cerveza, que tome aguardiente, que tome whisky, que tome el licor que tome. Hay personas que sufren del pulmón y el pecado les hace que fume más. Y cada vez el pecado le va quitando la paz del hogar. Sin embargo, el que es adúltero sale a buscar el adulterio porque el pecado lo quiere tener ahí, que era lo que pasaba con el pueblo de Egipto. El pecado siempre, siempre quita bendiciones. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Y quien anda en pecado está muerto espiritualmente. Es un muerto en vida. El que anda en pecado puede inclusive llegar a perder su vida. ¿Cuántos han perdido la vida en una actividad, en una festividad de tomar cerveza, de tomar trago, de asistir a bazares y han terminado en peleas, en agresiones? El pecado siempre estará quitando la bendición que Dios nos da. Pero Dios quiere darnos una vida muy especial. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la vida buena, esa es la nueva vida, que el Señor nos liberte del pecado, nos lleve a vivir lejos de las cosas malas y sane nuestro espíritu para que siempre busquemos lo que nos lleva a bendición, lo que nos lleva a tener gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, aún dominio propio, porque dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. Busquemos esa vida en el Señor y viviremos en bendición. El tema que nos comparte el pastor Eliseo nos lleva a entender que podemos pasar por circunstancias y situaciones que tal vez nos parezcan difíciles, complicadas y aún no nos dejan pensar hacia dónde dirigirnos. Pero luego que Dios nos lleva a una mejor situación, a una mejor vida, esas cosas pasadas se nos van a olvidar. ¿Y por qué? Porque vamos a recordar es lo bueno, aquello que tal vez trajo dificultad a nuestra vida, puede servirnos
como un propósito para avanzar en una mejor calidad de vida, pero eso tal vez cuando saquemos los frutos de esa nueva vida, vamos a olvidar aquello de lo cual un día nos hizo sufrir y vamos a gozarnos en ese nuevo propósito y en esa nueva vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que les comparto lo he titulado Dios Proveedor. Quédese con nosotros. En el transcurso de nuestra vida hemos pasado por situaciones diversas. Y cuando leemos la palabra podemos ver que muchos de los personajes que están escritos en la Biblia pasaron por situaciones adversas también, pero que siempre confiaron en Dios. El salmista David, el rey David, aquel hombre escogido por Dios, el cual Dios decía que tenía un corazón conforme a su corazón, era un pastor de ovejas y era un joven que servía a su familia cuidando las ovejas de su padre. Pero esto él no lo tenía por menos, porque sabía que como pastor debía sustentar las ovejas, debía darles cuidado, debía defenderlas, pero también en las noches debía llevarlas a un lugar de protección y de cuidado. Y al ser el pastor, él entendió y alcanzó a través de su oficio, reconocer a Dios como su pastor. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios era el que lo sustentaba y el que proveía en todo momento. En el libro de los Salmos, en el capítulo 23, o el Salmo 23, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Había una convicción en su corazón. Como David desarrollaba el oficio de pastoreo de las ovejas, a través de ese trabajo que él tenía, él puede reconocer a Dios como ese pastor, que tenía un corazón lleno de amor y de gracia, y que podía también traer provisión a su vida. Él reconoce que Dios es su pastor, y si Él es el pastor, nada le faltará. Al hacer ese oficio, David sustentaba las ovejas, sustentaba cada una de ellas, y las cuidaba y las guardaba. Y de la misma manera, David veía a Dios como ese proveedor, como ese Dios que le sustentaba, pero también que lo pastoreaba, que lo guiaba, que lo enseñaba, y que en todas las situaciones Él estaba allí para protegerlo. Nosotros también, a través de conocer el amor de Cristo y el corazón de Dios como Padre, podemos tener esa firme convicción que Dios es también nuestro proveedor y que nada nos faltará. El apóstol Santiago,
en su epístola, en el capítulo 1, en el versículo 17, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago entendió también que todo lo que él recibía, que todo aquello que venía a su vida, dependía de Dios. Muchos dicen, por madrugar más no amanece más temprano. Y eso quiere decir que muchas veces, aunque nos esforcemos por alcanzar algo, no va a suceder. O sucederá de una manera tal vez diferente a la que hemos anhelado y pensado. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios y cuando esperamos de la provisión de Dios, Él nos dará de acuerdo a nuestra necesidad. Santiago lo dice ahí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Y dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. En otra versión dice en el cual nunca cambiará. Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Por eso la misma confianza que tuvo David debemos tenerla nosotros, al poner nuestra esperanza en nuestro amado Dios, el cual nos provee en todas las cosas. El hijo agradecido. Un padre muy pobre, con mucho esfuerzo y sacrificio, pudo enviar a su hijo a estudiar. El muchacho aprovechó el tiempo, estudió, terminó su carrera y cuando estaba ya para graduarse, le escribió una carta al papá en la cual le decía que él deseaba que su papá estuviese en la ceremonia de graduación. El papá le responde que es muy difícil porque el único traje que tiene es un traje ya muy viejo y no le queda bien y que a él le da pena en esa forma. El hijo le dice que el traje no interesa, que venga con ese, pero que a él lo que le interesa es tenerlo con él el día de la graduación. Bueno, el papá hace el esfuerzo y va. Y el día de la graduación, el muchacho entra con su papá, lo ubica en un puesto especial que le tenían y viene la ceremonia. Y había una sorpresa. El muchacho había sido el mejor de la promoción que se graduaba en esa oportunidad y era el primero. Cuando vino el momento y terminó la entrega del reconocimiento, el muchacho delante de todo el público, delante de la gente, baja, abraza a su papá y le entrega el premio y le dice: papá, este premio es tuyo. Si no hubiera sido por ti, yo no lo podría haber obtenido. Muchas gracias. Qué bueno es que los hijos, si tenemos vivos a nuestros padres, los honremos. Les brindemos una atención, los cuidemos y sobre todo reconozcamos lo que ellos hicieron por nosotros. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Además de un reconocimiento, sigamos agradecidos con nuestros padres. Reflexionemos.
En diversas situaciones y circunstancias podemos ver la mano de Dios a nuestro favor. Y no estoy hablando solamente de lo económico o tal vez de lo que se nos urge en nuestra vida diaria. No, Dios tiene cuidado de todas las cosas y Él provee en todas las cosas. El apóstol Pablo se dio cuenta de que Dios era ese proveedor y no solamente para su falta o su necesidad. Él lo dijo, aunque haya vivido en escasez y en abundancia, de todas maneras lo he vivido y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también Él entendió que en la multiplicación de llevar el reino de Dios, el más involucrado era Dios. Y que Él es el que provee el crecimiento de cada vida. Él es el que provee, el que pone el querer como el hacer a través de su Espíritu Santo. En su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, Pablo escribe: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y si lo llevamos a lo natural, alguien puede plantar o regar, pero Dios es el que se encarga de que esa planta, esa semilla produzca y crezca. En lo espiritual, en la vida de cada uno de nosotros, podemos recibir la palabra de alguien. O sea, eso se llama plantar la semilla. Y otro puede venir a ayudarme en el proceso de conocer más, que se llama regar la semilla que fue plantada. Y aún yo mismo puedo hacerlo al leer la palabra, al orar a Dios, y estoy regando esa semilla. Pero el que me va a dar ese crecimiento es Dios. Tanto en lo natural como en lo espiritual, Dios tiene cuidado de nosotros y es ese Dios que provee para nuestra vida, para que podamos cada día ser conforme su corazón y conforme su propósito. Pero necesitamos entenderlo y necesitamos acercarnos a Dios para que Él pueda proveernos de aquello que nos hace falta. En el Salmo 37, en el versículo 25, dice la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista reconoce que Dios es el que sostiene y el que sustenta. Y lo está diciendo de una manera en la cual no nos puede quedar ninguna duda. Dice, joven fui y he envejecido. Está hablando de un trasegar, de un transcurso de su vida, desde su juventud hasta su vejez. Y luego dice, y no he visto justo desamparado. Recordemos que somos justificados por medio de Cristo. Y cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, esa justificación viene a nuestra vida y somos justos delante de Dios, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Y al ser justificados, dice la palabra del salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando somos justificados en Cristo, estamos teniendo una total dependencia de Dios. Y al depender de Él, podemos estar seguros, confiados y entender que el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Como nos dice el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 58, en el versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando confiamos en Dios y tenemos a Dios como nuestro proveedor, podemos estar seguros y tranquilos en Él.
No es lo mismo que alguien desconocido le diga a una persona que tenga dinero, oiga, necesito esto porque se me dañó. Tal vez le va a dar una limosna. Pero si llega el hijo de esa persona y le dice, papá, se me dañó el carro, necesito otro, él se lo comprará inmediatamente, porque es su hijo. De la misma manera, cuando somos hijos de Dios, Dios será nuestro proveedor. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí frente a sus televisores durante esta media hora de reflexiones. Que Dios los bendiga.